En el video de hoy te voy a mostrar cómo cultivar las calas de colores cuando conseguimos los bulbos brotados. Los voy a preactivar por separado con dos mezclas distintas. Tengamos en cuenta que siempre estos bulbos van a tener una orientación. En este caso ya tenemos los brotes bien marcados, pero si no estuvieran, vamos a ver que de una parte del bulbo es como más lisa, tenemos todo más uniforme, a diferencia del otro lado que es como más rugoso, y esa sería la parte que tiene que ir hacia arriba. Como son plantas que van a necesitar tener un sustrato bien aireado, para la primera mezcla, la cascarilla, esto se puede reemplazar por ejemplo con perlita, vermiculita, o hasta incluso se suele conseguir a veces la cascarilla de avena. Cualquiera de todas esas va a andar bien. Y le vamos a poner también una parte de este compost. Puede ser compost, tierra negra, y no le quiero poner más porque voy a buscar una mezcla que me quede bien aireada, bien separada, que esto es lo que le gusta a estos bulbos. Para hacer esta activación voy a usar una bandejita bien perforada por toda la base y vamos a cubrir pasando un poquito más la mitad. Tengamos en cuenta que estas plantas van a sacar las raíces desde la base del brote, entonces por eso es importante que toda esta partecita se encuentre bajo el sustrato. Lo vamos a cubrir todo, que apenas los brotes queden afuera. Y al otro le vamos a poner una parte de fibra de coco y una parte de compost. Fíjate que cuando apretás, esta que parece mucho más compacta, se suelta todo. Y vamos a cubrir hasta pasada la mitad con esta nueva mezcla y vamos a tratar que toda la base de cada uno de estos brotes quede bien bajo toda esta mezcla que preparamos. Esto lo estoy haciendo para preactivarlos, los vamos a regar bien para que esta agua empiece toda la activación de estos dos bulbos. Se va súper rápido. Esto es importante que no quede retenida porque el exceso de agua a este tipo de calas no le gusta. Y en este se va a ir mucho más rápido todavía. Tengamos en cuenta que este es un punto importante porque si este va a retener menor cantidad de agua, al momento en el que lo cultivemos en maceta vamos a tener que regar un poquito más. Para conservar la humedad hasta que saquen todas las raíces los vamos a cerrar y así como están los vamos a dejar en un lugar que esté iluminado, porque como ahora vamos a tener todos estos pequeños brotes, van a empezar a fotosintetizar y eso va a hacer que se active mucho más toda la producción de raíces y las futuras hojas. Una semana después vamos a ver el avance que tienen estas calas de colores. Los dos brotes están bien verdes y esto es lo que te quería mostrar la vez pasada. Fíjate cómo empiezan a sacar todas las raíces bien desde arriba y a ver las que están en cascarillas. También tenemos dos brotes que están creciendo súper bien. Usar las cascarillas nos da la gran ventaja que vamos a tener una mejor aireación. Y así como están los dos, los vamos a seguir manteniendo en las bandejas hasta que hagamos el trasplante definitivo. 3 semanas después ya tenemos todos los bulbos bien brotados y para este tipo de calas vamos a ver siempre que las raíces aparecen desde la base de la planta y nunca por abajo del bulbo. Pero acá tenemos estos dos métodos que usamos, uno que tenía más fibra de coco para retener un extra más la humedad y al otro que le pusimos, en este caso fueron cascarillas. Esto era más que nada para que tengamos un sustrato más aireado, porque dependiendo en qué ambiente las cultivemos, vamos a necesitar que el sustrato retenga mayor cantidad de agua que en otros casos. Por un lado, vamos a preparar un sustrato que va a ser ideal para cultivar estas calas cuando tenemos ambientes que sean mucho más secos, para que retenga un extra más de humedad. Y por el otro lado vamos a hacer un sustrato para climas que sean húmedos, en donde vamos a necesitar que todas las raíces y los bulbos estén mucho más aireados para que no se lleguen a pudrir. Las macetas que estén bien perforadas para que el exceso de agua de riego se pueda ir. Y la primera mezcla que vamos a preparar va a ser para ambientes en donde tengamos mucha sequía y vamos a tratar de buscar la retención de agua a nivel del sustrato. Por un lado tengo fibra de coco, que este va a ser el componente principal para esta mezcla de ambientes secos. Vamos a usar 5 partes de esta fibra de coco. Después, para darle un extra más de nutrición, acá tengo un compost que está con resto de palitos. De esto vamos a usar 3 partes. Y para aumentar la porosidad de esta mezcla, en este caso voy a usar cascarillas. Si no, le podemos poner, por ejemplo, perlita, vermiculita. Y le voy a poner una parte.
Mezclamos bien. La gran ventaja que tiene todo esto, más que nada la fibra de coco, es que va a retener un extra más el agua. Por eso se hace ideal esta mezcla para cuando la cultivamos en ambientes que estén secos. Y la parte que me falta, para darle un alimento extra, le voy a poner lombricompuesto, que ya está bien tamizado, y le voy a poner una parte más. Esto más que nada para que tenga alimento enseguida todas estas plantas cuando ni bien las trasplantamos. Le vamos a poner la mezcla llegando casi hasta la mitad. Vamos a sacarla. Mira lo que es de raíces. Le voy a poner agua. Quedan bien desde la base de la planta y no van a salir de la base del bulbo. Esto es totalmente normal para este tipo de calas cuando las cultivemos. Un riego a todo el sustrato antes de trasplantarla y vamos a tratar de buscar de enterrarlas para que toda esta parte quede protegida bajo tierra. Tengan en cuenta ahora que este bulbo va a pasar todas las reservas a las nuevas plantas y es muy normal que termine desapareciendo para que el día de mañana se terminen formando nuevos bulbos por abajo. Por eso es importante que cuando estos bulbos los compramos fuera de temporada y los veamos que están brotados, te voy a recomendar que los cultives para que se vuelvan a formar nuevos bulbos, porque si no le damos todo el agua y la energía para estos nuevos brotes que empiezan a aparecer fuera de temporada, va a hacer que el bulbo se termine desgastando y es muy probable que lo terminemos perdiendo. Siempre es mejor cubrirlo un poquito más para que las hojas no se terminen cayendo y apenas lo vamos a presionar así y después le vamos a hacer el riego final cuando trasplantemos esta otra. Y para hacer esta segunda mezcla, más que nada para ambientes que sean más húmedos, de fibra de coco le vamos a poner solamente 2 partes del compost. Esta vez se lo vamos a aumentar a 5 partes. Al reducir la fibra de coco no va a retener tanta cantidad de agua, por eso se hacen ideales estos sustratos para ambientes que sean más húmedos. Y después de la perlita, cascarilla, vermiculita, le vamos a poner 2 partes, que esto también va a ayudar para la aireación. Lo vamos a mezclar bien y por último le vamos a agregar de nuevo lombricompuesto, una parte, o puede ser un compost que esté bien tamizado para que alimente a estas raíces. De esta forma vamos a lograr un sustrato mucho más suelto, más que nada para ayudar a la aireación a nivel de todas las raíces para que no se pudran. Una maceta bien perforada, la mezcla esta que preparamos, llegando casi hasta la mitad de la maceta para que las raíces se encuentren con buena humedad cuando ni bien las trasplantemos. Y mucha cantidad de raíces. ¿Ves lo que hace esto? Que quede mucho más aireado. Y ahora con esta nueva mezcla vamos a cubrirlo. Antes de regarla las voy a ubicar en un lugar que le dé más bien una semisombra. Lo ideal es que esté protegido por otras plantas hasta que las hojas estén bien desarrolladas para que se logren formar buena calidad de bulbos. La otra va a quedar por acá. En este sector yo sé que no le va a dar el sol y ahora las vamos a regar. Fíjate que una de las cosas que hago para este tipo de plantas, siempre le dejo un espacio en la maceta para que cuando le haga el riego se lo deje así, y esto va a hacer que el agua llegue bien uniforme a todas las raíces. Así van a quedar hasta que veamos que la hoja se desarrolla un poquito más. Estas que tengo por acá también son calas de colores, bulbos de contraestación. La ventaja que tienen los bulbos de contraestación es que podemos conseguir colores súper raros, pero la gran desventaja es que los vamos a tener que cultivar por un tiempo más porque están llegando fuera de temporada y muchas veces vienen brotados. Por eso es que al cultivo te voy a recomendar que se lo hagas más que nada para lograr en la próxima temporada tener bulbos de buena calidad, y poco a poco las plantas se van a ir adaptando a nuestro clima. Y después de unas 2 semanas vemos que las plantas tienen muchísimas hojas. Es normal que las primeras hojas que aparecieron se empiecen a secar, van a ser las hojas que están más a los costados de los brotes, porque esta, al ser vieja, ahora lo que está haciendo la planta es pasando toda la energía, las reservas que tiene, hacia la parte inferior donde va a estar el bulbo, y es por eso que la vamos a ver así toda seca. Y otro de los problemas que podemos llegar a tener es que muchas de las hojas se pueden terminar cayendo, y acá lo que te voy a recomendar, lejos del centro donde vemos que están todos los brotes, porque ahí está el bulbo, vamos a ponerle alguna estaca y vamos a tratar que todas las hojas queden bien para arriba
para que así puedan fotosintetizar mucho mejor, sacar más energía y el día de mañana vamos a lograr muchos mejores bulbos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!